Hernán Darío Castillo, un investigador cultural que nos va a hablar sobre el tema que nosotros planteamos en ese proyecto de investigación, los oficios tradicionales en Bucaramanga. Así que le voy a dar la bienvenida a Hernán Darío para que salude a todos nuestros oyentes de SMP Radio. Hola Alexandra y feliz día a los escuchas de la radio de Mejoras Públicas. Hernán Darío, para entrar en el tema, la Escuela de Artes y Oficios de Bucaramanga nace en 1888 y hablamos de la Escuela de Artes y Oficios porque para hablar de los oficios tradicionales de Bucaramanga, pues debemos pasar por esta institución educativa en donde se dio inicio a la formación en estos oficios tradicionales. Así que me gustaría que nos contaras cómo es que nace la Escuela de Artes y Oficios en 1888. ¿Cómo se da este acontecimiento? Bueno, para hablar de la Escuela de Artes y Oficios hay que hablar un poco de política. En 1887 la República de Colombia genera una necesidad de establecer escuela de artes y oficios en 3 ciudades importantes del país. Y para ello escoge a Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En estas 3 ciudades establece que se van a abrir escuelas de artes y oficios. ¿Y qué venían siendo las escuelas de artes y oficios? Las escuelas de artes y oficios venían siendo unas entidades que funcionaban muy bien en Europa, donde se hacía transmisión de las artes manuales y los oficios como tal. Pero para hablar de artes y oficios nos tenemos que referir que estas artes no son las artes tradicionales que conocemos hoy en día, como por ejemplo la pintura, la escultura, la poesía o la literatura. No, estamos hablando que eran artesanías de manufactura con las manos. Entonces es diferente a las artes escénicas o a las bellas artes que llamaron más adelante. Muchas veces la Escuela de Artes y Oficios se confunde en Bucaramanga con la Escuela de Bellas Artes de Bucaramanga, que fue otra entidad que nació un tiempo después como tal. Entonces de ahí es que se da la apertura de la Escuela de Artes y Oficios de Santander aquí en Bucaramanga, en lo que es hoy la calle 34 con carrera 12. Ahí en una casona vieja de tapias pisadas, de tejo pajizo en esa época, empieza la Escuela de Artes y Oficios como tal. Qué bueno que nos des este contexto porque, claro, como tú lo has dicho, pues no se puede confundir las artes, las bellas artes, con las artes y oficios o con los oficios tradicionales que habían en Bucaramanga. Pero justamente con la Escuela de Artes y Oficios se abre la oportunidad para el estudio de 4 saberes y quiero que lo menciones porque me parece muy importante saber acerca de esto. Los 4 saberes con los que abre la Escuela de Artes y Oficios son la talabartería, la zapatería, la herrería y la carpintería. Volvámonos a ubicar 1888. Entonces cuéntanos, Hernán Darío, ¿por qué estos oficios y no otros? ¿Por qué la Escuela de Artes y Oficios abre enseñando talabartería, zapatería, herrería y carpintería? Bueno, el contexto de Bucaramanga como ciudad en aquella época era muy importante. Estamos hablando que a partir de 1850 Bucaramanga cambia de un estatus, digámoslo así, de villa a ciudad. Entonces deja de ser la villa de Bucaramanga y se convierte en la ciudad de Bucaramanga. ¿Por qué cambia ese estatus? Porque llega mucho migrante, llegan personajes como Geo Bollinger, que como Clausen, se da un desarrollo de mercancías, de intercambio, de vía libre entre países, entre comercio entre países, importaciones y exportaciones de todo tipo. Entonces, por ejemplo, Geo Bollinger que llega con aproximadamente 200 alemanes a la región y esto hace que haya una dinámica diferente en los mercados. Todas estas dinámicas se requiere que un crecimiento de ciudad y unas necesidades de ciudad.
Y esas necesidades, pues digámoslo así, muchas veces se suplían prácticamente desde Europa o desde de otras regiones del país. Por ejemplo, para traer una puerta elegante, lo hacían maestros en Europa, y eso traía una subida de un flete, encarecía los mercados como tal. Entonces se da la necesidad de la apertura de la Escuela de Artes y Oficios, teniendo en cuenta que Bucaramanga para aquella época era una de las ciudades más importantes de Colombia. Sostenía, digámoslo así, la economía de nuestro país con 5 productos fundamentales. Estamos hablando que exportaba quina, exportaba tabaco, exportaba sombreros, café y cacao. Con estos productos, pues, se mantenía un comercio interesante en nuestra ciudad. De esta manera se toman estos oficios de la siguiente forma. Vamos a hablar, por ejemplo, de la herrería. Para hablar de la herrería, decimos que no era común encontrar herreros comerciales en aquella época. Apenas se estaban trabajando técnicas como cambiar puertas de madera por cambiar puertas, por ejemplo, de hierro, el uso de ventanales con rejas, el uso de puentes, hacer puentes con barandas. Entonces toda esta infraestructura se empezaron a establecer en los talleres de herrería de la Escuela de Artes y Oficios. Algo interesante, por ejemplo, hablando de la zapatería, es que para aquella época yo divido esto en tres clases sociales. Una clase social alta, en la cual las familias acomodadas o las familias adineradas compraban calzado en Europa como tal. Una clase social media, que eran trabajadores, algunos empleados públicos y algunos mercaderes y también algunos artesanos, utilizaban lo que llamábamos las alpargatas. Entonces era muy común el uso de alpargatas. Y una clase social baja, a la cual pues andaba siempre descalza, y que era la mayoría del pueblo. Ahí estamos hablando de vendedores, estamos hablando de agricultores, de campesinos, personas que trabajaban del común cargando y llevando bestias con mercancías de lado a lado. Entonces estas personas normalmente andaban descalzos. Entonces, en este orden de ideas, la zapatería tenía una gran función para la Escuela de Artes y Oficios, que era calzar a toda Bucaramanga como tal. Y ahí también viene que Bucaramanga hoy en día pues es uno de los, la zapatería es uno de los productos excelentes a nivel nacional. Y entonces tenemos una tradición zapatera gracias a la Escuela de Artes y Oficios. En la carpintería, pues como les decía anteriormente, muchos de los trabajos se hacían lo que llamamos ebanistería, o sea, trabajos específicos, trabajos delicados, trabajos majestuosos. En la carpintería, estos trabajos se hacían más que todo para ventanas, puertas. En las iglesias se trabajaba mucho la carpintería, y todo esto pues empezaron a hacerse para la fabricación en la Escuela de Artes y Oficios como tal. Algo importante para la carpintería es que la carpintería empezó a abastecer las cajas donde se embalaban productos para la exportación, productos como por ejemplo el tabaco, que necesitaba un transporte especial, o por ejemplo las artesanías, las cerámicas. Entonces construían unas cajas de madera grandes que se adecuaban para montarlos a las mulas, y de ahí se transportaban rumbo al río Magdalena, para que de allí se embarcara al río Magdalena y como tal a Europa. Y por último tenemos la talabartería. La talabartería era muy importante para la región porque en aquella época el transporte era a lomo de mula. Y para transportar a lomo de mula, pues se necesitaban arneses, se necesitaban sillas, se necesitaban rejos. Además de eso, en la parte de la guerra tuvo bastante influencia la Escuela de Artes y Oficios, porque armaba cartucheras para guardar las balas, para guardar los revólveres, correas como tal. Y bueno, todas estas necesidades eran las que se requerían en aquella época en nuestra querida y bonita Bucaramanga.
Muchas gracias, Hernán Darío, por darnos este contexto tan importante de por qué fueron estos los 4 oficios con los cuales se inició la Escuela de Artes y Oficios y cómo hoy por hoy algunos de ellos siguen siendo tradicionales en nuestra Bucaramanga. Claro está, las épocas cambian, el mercado cambia y muchas cosas tienen que transformarse, pero la importancia que tiene el rescate patrimonial de esos oficios tradicionales en Bucaramanga es que entendamos por qué nuestra ciudad es lo que es hoy, de dónde viene esa historia y ojalá tomemos las cosas positivas que se hicieron en su momento para que las podamos replicar. Esta Escuela de Artes y Oficios, que sufrió varias transformaciones, pero que fue el epicentro del desarrollo educativo de Bucaramanga, pues tuvo una transformación. La Escuela de Artes y Oficios después compartió instalaciones con el Colegio Santander, posteriormente pasó a ubicarse en el Dámaso Zapata y terminó siendo parte del Colegio Tecnológico de Santander hasta que posteriormente terminó convertido en las unidades tecnológicas de Santander. Muy seguramente tendremos otros espacios para ampliar esta información, pero es importante que nuestros oyentes conozcan sobre esta historia tan importante de Bucaramanga y los oficios tradicionales. ¿Algo más que nos quieras agregar sobre esto? Bueno, es importante tener en cuenta que aparte de los oficios que nos dejó la Escuela de Artes y Oficios, como tú lo dices, se influenció bastante en la educación. Entonces, a partir de la Escuela de Artes y Oficios, en 1936, se funda el Colegio Santander como tal. Como tú lo decías, compartió las instalaciones. En 1948, con una necesidad de que el Dámaso Zapata sacaba bachilleres, había una necesidad de qué ponemos a hacer a esos muchachos de bachilleres industriales, de bachilleres técnicos industriales. Entonces se decidió fundar en 1948 la Universidad Industrial de Santander. Entonces pasaban de bachilleres industriales a un ciclo profesional como tal. Y en 1963 se crea el Instituto Tecnológico Santanderiano. El Instituto Tecnológico Santanderiano tenía 2 frentes: sacar bachilleres, chicos bachilleres, y por otro lado la fundación de unas unidades intermedias. Estas unidades intermedias es lo que llamamos hoy las unidades tecnológicas de Santander, unas facultades intermedias como tal. A partir de 1885, la Escuela de Artes y Oficios prácticamente deja herencia en 2 instituciones actuales de nuestra ciudad, que es el Instituto, el Colegio Tecnológico Dámaso Zapata y las unidades tecnológicas de Santander. Entonces, de esta manera podemos decir que además de los oficios, la Escuela de Artes y Oficios hace parte de nuestro patrimonio educativo como tal. Muchas gracias por ilustrarnos sobre toda nuestra historia, sobre nuestro patrimonio, que es tan importante que conversemos, que recordemos y que no olvidemos. Hasta aquí nuestro programa de hoy en SMP Radio y esperamos seguirlos acompañando con otros episodios en los que hablemos de cultura, de patrimonio y de tradición.